después lo miran. Lo único, el lunes que viene no vamos a tener clases, porque se suspende la clase porque tengo que estar acompañando a mi esposa que le van a hacer un tratamiento médico un poco complicado. Bueno, escucho la consulta o te leo, Rosario, como quieras. Sí, pues, Lucas, adelantar tutoriales. Te escucho, Rosario, o te leo como quieras. La consulta. Mostrame el objeto decimal format que creaste. Mostrame el objeto decimal format, por favor. A ver el patrón. Ah, una cosa, ¿vos tenés la configuración de tu máquina en inglés o en español? ¿La tenés en inglés? Claro, bueno, no, y te va a aparecer en inglés. O sea, para que te aparezca, déjalo así, o sea, para que te aparezca en español, tenés que cambiar la configuración regional de tu máquina, pero no toques eso. Bien, a ver, tenés el objeto decimal format, el cual está bien, y te aparece en inglés, porque vos tenés la configuración regional en inglés. Por ejemplo, voy a tomar tu código, permiso, voy a tomar tu código y lo voy a ejecutar por acá. Claro, lo que pasa es que los últimos dos numerales son 00, no numeral numeral. ¿Se entiende? Sí. Bien. La configuración regional ya déjala así, no te preocupes. Pero los últimos dos son 00, no numeral numeral, porque vos querés que aparezcan siempre. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Estoy grabando, sí. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Estábamos con el API de reflexión. API Reflect. ¿Sí? Primero habíamos terminado la parte de stream. ¿Sí? Tanto como para poder encarar el segundo trabajo. Y vamos con el API Reflex. ¿Sí? Y bueno, tenemos un objeto, ¿sí? Y yo puedo pedir su clase, su nombre, su superclase. Y también puedo pedir sus declared files, sus campos declarados. ¿Sí? Cuidado. Voy a copiar. Voy a poner un separador de consola porque se van a amontonar muchas cosas. Cuidado que no solo está el método declared file. Está el método .get files. Cuando pongo get file, aparte de los campos de la clase, me da los campos heredados. Heredados de la clase object o de la clase padre. Y vamos a ejecutar esto. Esto lo cierro. Vamos a ejecutar y vamos a ver get declared file.
perdón, los campos no, sí, los campos. Sí, esto me da los campos de la clase y esto creo que eran los campos heredados. Bueno, me dice que no hay campos heredados. GetFile medio vacío, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Bien. Pero cuando pido getDeclared file, ¿sí? Y ejecuto, me dice los campos de la clase: nombre, apellido, edad. Yo pedí del campo el nombre y el tipo. Ahora, el mismo trabajo puedo hacer con los métodos. ¿Sí? El mismo trabajo. ¿Cómo sería? Voy a crear un vector del tipo method. Métodos. Y acá voy a decir, por ejemplo, objeto p.getClass. Voy a pedir la clase .getDeclaredMethod. ¿Sí? Pido los métodos declarados. Esto me devuelve un vector de métodos. Yo puedo recorrer ese vector de métodos. Primero tengo que importar javalang reflect method, lo voy a importar. Y ahora recorro el vector de métodos. For method m métodos. Y voy a recorrer cada uno de los métodos de la clase. M punto, ¿sí? Y voy a pedir el nombre, por ejemplo, getName. Puedo pedir, ¿sí?, las annotation que tiene, ¿sí? Puedo pedir get, bueno, en este caso son las anotaciones de parámetros, pero puedo pedir, por ejemplo, ¿sí?, las anotaciones que tiene la clase. ¿Sí? Si tiene annotations, perdón, las anotaciones que tiene el método. Si tiene una anotación en el tipo de datos retornado, si todo tipo de anotaciones lo puedo pedir. GetAnnotation me da un vector con todas las anotaciones que tenga el método. ¿Sí? Podría pedirlo, ¿sí? O puedo pedir el nombre, getName. O puedo pedir, si tiene generics, ¿sí?, el método. O puedo pedir el tipo de datos retornados o un vector con los parámetros. Voy a pedir el nombre. Claro, las annotations aparecieron en Java 5, ¿sí? Y por ejemplo, la clase persona en el método toString tiene una annotation. Override es una annotation. ¿Sí? Hay otras annotation más. Lo que tiene bueno es que uno empieza a trabajar con aspectos. Y esto va a ser mucho más usado en Java 7. En Java 7 uno va a poder poner una annotation y esa annotation @beans también, ¿sí? Deprecated es otra annotation. Pero en Java 7 vamos a poder poner annotations que reemplaza al constructor, que reemplaza al toString y a todos los getters y setters. Y no tendríamos que poner todo esto. ¿Sí? Con una serie de anotaciones vamos a definir todo el bin. Entonces yo puedo pedir las anotaciones que tienen los métodos. Yo pedí el nombre. Aparte, voy a pedir el tipo de datos retornado.
m punto, ¿sí? Aparte de getName, voy a pedir el tipo de datos retornado getReturnType, que me devuelve el objeto class de lo que devuelve ese método. Contra barra T es una secuencia de escape que pone un tabulador. ¿Ves este tabulador? O acá dice edad y un espacio, edad y un espacio, edad y un espacio. Hace ese tabulador contra barra T. Bien. Ejecuto. ¿Sí? Recuerden que yo estoy analizando la clase en tiempo de ejecución. Yo recibo un objeto en tiempo de ejecución. Me dice, ¿sí?, que la clase tiene el método toString. El método toString devuelve un string. El método getNombre devuelve un string. El método setNombre devuelve void. GetApellido devuelve un string. SetApellido devuelve un string. ¿Sí? Y getEdad devuelve un entero, pero setEdad es void. Entonces yo puedo recorrer los métodos de la clase y saber sus tipos de datos. ¿Sí? También podría recorrer anotaciones de cada miembro de la clase. Y si sigo un poquito más, ¿sí?, voy a ir al método getMethod, no getDeclared. Cuando hago getMethod, tengo también un vector, ¿sí?, con los métodos heredados. Entonces yo puedo imprimir su nombre, su tipo retornado o lo que necesite. Run file. ¿Sí? Y los métodos retornados, bueno, los que tiene la clase, pero aparte de la clase Object, heredo white con 3 sobrecargas. Está 3 veces porque es distinta la firma de parámetros de entrada. Sí, heredo boolean, perdón, heredo equal, hashcode, getClass, notify y notify all. Estos métodos notify y white lo vamos a usar en multithread cuando hagamos programación de hilos. Bien. Así como tengo métodos y atributos que puedo preguntar, también tengo constructores. Bien. Los constructores los voy a recorrer. Claro, los hereda de la clase Object. Siempre heredamos o tenemos como clase padre Object, y ahí me dice lo que hereda de clase padre. Si este objeto persona heredara de otra clase que luego hereda de Object, también me diría los métodos que están en la otra clase. Voy a crear un vector llamado constructor. Es un vector del tipo constructores. Importo Javalan Reflect Constructor. Lo voy a llamar constructores. Igual, ¿sí? Y de la clase P, del objeto P, perdón, voy a pedir su clase y voy a pedir ahora sus constructores. Constructores o declared constructor. Acá sumo los heredados. Vamos a poner los heredados también. El constructor es un método. De hecho, la clase constructor, ¿sí?, extiende de ejecutable. Pensé que iba a extender de method. ¿Sí? Extiende de ejecutable. Pensé que podía ser contenido. Implementa member, ¿sí?, y generic declaración. Bien. Pensé que podía ser contenido en un constructor. O sea, si yo hago esto,
¿Funciona? No, no funciona. No puede ser contenido en un objeto de la clase método. Bueno, no importa. Y constructores. Lo vamos a recorrer for constructor C, dos puntos, constructores. También vamos a imprimir system.out.println vamos a imprimir de cada constructor su nombre. Sí, getName. Y no puedo imprimir su tipo de datos devuelto porque un constructor no devuelve un tipo de datos. Tengo un vector. Lo que podría hacer es recorrer el vector de parámetros de entrada. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a recorrer? Así, imprimo su nombre. ¿Sí? Y voy a crear for ¿sí? C punto, y tengo un método que me devuelve las anotaciones. ¿Sí? Get annotation. Y tengo uno que me devuelve los parámetros de entrada. Get parameter type. ¿Sí? O get type parameter. Esto me devuelve la clase de los parámetros y esto el tipo. Vamos. Voy a ir con este, get parameter. Sí. Me devuelve todos los parámetros. Parameter P, dos puntos. Tengo los parámetros. Y los voy a imprimir. Voy a imprimir los parámetros de entrada de cada método constructor. ¿Sí? Println. Y ahora los imprimo. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Me alegro. Interrumpo un segundito y ya los dejo. Dale. Aguardame un segundito, Julián, cuando termine de pasar lista me preguntás si querés. Braña, Presente. Grossi, Presente. Di Sanso, Presente. Díaz, Presente. Helvis, Huanca Quispe, Presente. Lopardo Pacheco, Presente. Mones Ruiz, Está presente. Ortega, Presente. Ramírez, Presente. ¿A Lopardo lo nombraste? ya te digo, sí. Está presente, gracias. Está presente. Rodríguez Guerrero Presente. y Ledesma. Ay, yo no lo veo. No, y Julián me decía que había llegado tarde el día... Sí, llegó tarde el lunes. Listo. Listo, ya estaríamos. Bueno, una cosa, yo el lunes que viene no doy clases. No vas a estar, ¿cierto? No. Nos habías avisado. El lunes Exacto. 16, si no me equivoco. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, hasta luego, Juan. Gracias, Charlie. Abrazo. Chao. Bien. Entonces, de cada constructor pido un vector con los parámetros, ¿sí? Y quiero recorrer esos parámetros. Tengo que importar la clase parameter, ¿sí? Me
falta un problemita acá. ¿Qué pasa? Quiero recorrer los parámetros del vector. Punto get name, por ejemplo, pero sigo teniendo un error. Porque P ya está definida, claro, persona es P. Le voy a poner pa a la variable. ¿Sí? Pa punto. Del parámetro quiero imprimir el name. Y también... Bueno. Altísimo quilombo, ¿eh? Ahí lo silencié. Encendieron la motosierra, no sé. Voy a imprimir el nombre del parámetro más un espacio y voy a imprimir el tipo. Pa punto. Sí, get type. Sí. Una raya para separar cada método constructor. Sí, y vamos, ejecuto. Esto como hice... Si get declare constructor me pone los heredados. Si pongo solo get constructor me pone el de la clase. Y vamos a ver, igual tengo un solo constructor que pide nombre, que es un string, apellido, que es un string, edad, que es un entero. Y vamos a probar, no es muy común, pero en la clase persona voy a agregar un constructor vacío. Al insert vacío. Sí, y vamos a ejecutar. Entonces, sí, me aparece acá constructor vacío, no recibe parámetros. ¿Sí? Constructor que recibe parámetros, este recibe un string, un lang, ¿sí? Un lang string, dos strings mejor dicho, y un entero. De esa manera yo puedo, ¿sí?, recibir todos los constructores. Ahora, vamos a crear en forma dinámica un objeto. ¿Sí? ¿Es claro hasta acá? Ah, puede ser que no lo haya leído. ¿Sí? No sé qué me pregunto. ¿En qué contexto necesitamos esto? Lo que ocurre es que vamos a recibir objetos y vamos a tener que investigarlos en tiempo de ejecución para tomar una acción. En lo que sería la fábrica de chocolates, sí, voy a abrir la famosa fábrica de chocolates. Y sí, la tenemos que conocer, ¿eh? Sí, sí. A ver, la fábrica de chocolate que estaba por la clase 5, creo. No, está en la clase 6. ¿Sí? Nosotros estamos ubicados por acá. Nos caen los bombones. Y nosotros en tiempo de ejecución tenemos que revisar el objeto para decidir a dónde lo enviamos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos la tabla clientes, artículos, facturas. Por decir 3 tablas clásicas. Yo recibo objetos y los tengo que enviar para saber si lo envío a esta tabla, a esta o a esta. Entonces mínimo necesito saber el nombre. Pero luego, o sea, si yo sé el nombre y es del tipo cliente, puedo decir insert into clientes.
pero luego tengo que hacer values y saber sus atributos. Entonces en tiempo de ejecución tengo que investigar cuáles son sus campos para pedir sus campos y escribirlo, por ejemplo, en un SQL para reenviarlo a una tabla o a la otra. ¿De acuerdo? O sea, yo recibo objetos y los tengo que investigar en tiempo de ejecución. ¿Sí? ¿Es más claro? Bien. Por ejemplo, a mí me dan un objeto P, ¿sí? Tengo que crear un objeto de la misma clase que P. ¿Sí? A mí me dan un objeto P, pero no me dicen qué es. Y yo tengo que crear un objeto de la misma clase. Lo voy a guardar en Object O. Porque lo guardo en un Object porque yo no sé qué es P. ¿Sí? No sé si es una persona, un auto, ¿sí? Un string. Y yo tengo que crear un objeto de esa clase. La única condición en principio, como lo desconozco, es que necesito un constructor vacío. Por esa razón, muchas entidades de persistencia van a ver que tienen constructor vacío cuando veamos la base de datos. Sí, voy a decir p.getClass. p.getClass. Punto. ¿Sí? GetConstructor. Sí, GetConstructor. Puedo pedir sus constructores, pero voy a hacer algo. Sí, punto. New instance. Sí, generame una nueva instancia de P. Me aparece un error por el manejo de excepciones, que es un tema que vamos a ver en un rato. Yo lo que voy a hacer por ahora, mágicamente, para resolver las excepciones es throw exception. ¿Sí? Y se va ese error. ¿Sí? Throws con S exception. Y se va el error. New instant. Esto me genera un objeto de P. Pero está tachado. ¿Qué significa un método tachado? ¿Se acuerdan? Bien, ¿están de acuerdo con Rosario? Es un método deprecado. Es un método, sí, que se considera obsoleto. Si yo miro el código, vemos que tiene la annotation deprecate. ¿Se acuerdan las annotations? Hay distintas annotations. Deprecado es 1. ¿Sí? En realidad es para... Sí. Throw exception, ahora entiendo, perdón. Throw exception es para evitar las excepciones, no por el tema deprecado. Ese es otro asunto. Si saco este método deprecado también me va a dar excepción esto. Bien. El método está indicado como deprecado en Java 9. Si alguien está usando Java 8 va a tener que hacerlo así. Pero si alguien usa Java 8 hay que hacerlo de esta forma. Pero nosotros tenemos, al menos la mayoría, Java 11. Object O igual P punto get class punto get constructor. Voy a pedir un vector con los constructores. ¿Sí?
Esto me devuelve un vector con los constructores. El primer vector es el constructor vacío. Punto, ¿sí? Invoke. No, punto, perdón. New instance. No ingresan parámetros en el constructor. ¿Sí? Yo estoy pidiendo, para usar algo más moderno, esto creo que no va a andar en Java 8. Estoy pidiendo el objeto class, y de ese objeto class estoy pidiendo un vector con los constructores. Entendiendo de que siempre el primer constructor es vacío, pido el primer constructor que no recibe argumentos y digo new instance y creo una instancia de ese objeto de esta clase. Acá voy a tener un objeto de persona. Sería bueno, permiso, voy a ensayar así. Está deprecado, pero voy a imprimir a ver cómo se ve. ¿Sí? Ejecuto. Y bueno, ven que acá el toString lo veo como una persona. Su nombre es null, su apellido es nulo, su edad es 0. ¿Sí? Ahora, voy a crearlo de esta forma. Pido el primer constructor, que es el vacío, y creo una nueva instancia. Lo ejecuto y también tengo una persona que su nombre es null, su apellido es null, su edad es 0. Pero podría ocurrir que el primer constructor no sea el vacío. Yo acá lo puse primero, pero podría ponerlo segundo o tercero. Entonces, voy a hacer de otra forma. Object O igual P. Punto. Get class. Pido la clase. Punto. Get constructor. Pero en vez de pedir el vector del constructor, voy a pedir uno, y acá tengo que indicar cuáles son los parámetros. Uno solo. ¿Cuál? El que no recibe parámetros. Pido el constructor vacío. ¿Sí? Si no, tendrá que decir el que recibe un string, otro string y un entero, por ejemplo. ¿Sí? Punto. New instance. No envío argumentos. ¿Sí? Y de esa manera me aseguro que es el constructor vacío sin importar el orden en que esté. Y creo un objeto de persona por ahora sin estado. ¿Es claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Oscuro, oscuro se pone Java. Cada vez más oscuro. Bien. Ahora, de este objeto P, ¿sí? En el objeto P, no, en el nuevo objeto, que yo lo desconozco, fijar como estado de todos los atributos string el valor X. ¿Qué significa eso? Yo creé un objeto O en forma dinámica. Hay dos atributos string, nombre, apellido. Nombre, apellido. A esos atributos string yo necesito ponerle el valor X. Pero yo no puedo decir set nombre igual X, set apellido igual X. Porque en realidad yo no sé qué tipo de autos es P. ¿Qué tipo, perdón, de objeto es P? ¿Podría ser una persona o podría ser un auto?
¿Se entiende? O sea, por ejemplo, voy a crear un objeto de la clase auto. Auto A igual new auto. Importo la clase auto que en algún paquete la tengo. For fiesta rojo. A mí puede ser que en vez de una persona me den un auto. A. Entonces esto me tiene que crear un objeto del tipo auto. Si yo no sé si recibo un auto o una persona. ¿Sí? Y me dio un error en la línea 72. Porque, ¿cuál es el problema? Auto no tiene un constructor vacío y yo estoy llamando acá un constructor vacío. ¿Va a ser importante en esto? Sí. Como ya estamos hablando de otro concepto, no del diseño puro orientado a objetos, ¿sí? Va a ser importante tener constructor vacío en todas las clases. Van a ver que las entidades orientadas a persistencia tienen constructores vacíos. ¿Por qué tienen constructores vacíos? Porque Java crea un objeto llamando al constructor vacío y le da estado por setters. Y consigue el estado por getter. Entonces, ejecuto y ya no debería tener ese problema. ¿Sí? Tengo un objeto de auto. Entonces, vuelvo a P. Yo no sé qué me ponen acá. Porque si es un auto tengo que decir set marca, set modelo. Pero si es una persona tengo que decir sí, set nombre, set apellido. La premisa es que en este nuevo objeto sí, debo fijar como estado de todos los atributos string el valor X. Entonces, voy a empezar a recorrer atributos. Pero más que recorrer atributos, voy a recorrer setters. ¿Por qué setters? Porque por más que yo reconozca un atributo string, yo no lo puedo cambiar directamente, porque hay visibilidad y es privada. Pero yo puedo encontrar el setter, ¿sí? Preguntar el tipo de datos que espera y si es un string, le envío el valor. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil y es por eso que se requiere todos los getters y setters, porque muchos frameworks, les puedo decir JCF, Hibernate, JPA, Spring Framework, JavaFX, crean objetos, ¿sí?, a partir del constructor vacío y ponen estado por setter. Ustedes sacan un constructor, sacan un setter y ya esos frameworks no funcionan. Sí, entonces, del objeto O que yo no sé qué es, voy a pedir su clase y de ahí voy a pedir sus declared method. Get declared method. ¿Sí? Declared method. Y voy a pedir sus nombres. Punto. No, los voy a recorrer, perdón. Iba a decir punto for each. Pero no, es un vector, no puedo. Voy a hacer for method m, dos puntos, y recorro el vector de métodos. De cada método voy a preguntar if m punto get name, si su nombre empieza
con la palabra set. Si el método empieza con la palabra set, es un setter. Lo tengo que ejecutar porque yo quiero poner un valor X. Pero aparte de empezar ¿sí? con set, tiene que recibir un string. ¿Sí? m.get, ¿sí? Y get parameter types o get parameter tiene que ser un solo parámetro. Get parameter punto length igual a 1, tiene que ser un solo parámetro, y ese parámetro tiene que ser del tipo string. m punto get parameter ¿sí? Get parameters. Si el primer parámetro es del tipo string. A ver, cuando son muchas cosas, hagamos una en cada línea. ¿Sí? Estoy pidiendo el primer parámetro. ¿Sí? Entiendo de que hay un parámetro, estoy pidiendo el primero, ¿sí? Para de ese parámetro preguntar getType. GetType, si es del tipo, ¿sí? Punto, si es del tipo string. GetSimpleName podría decir, ¿sí? Punto equals string. ¿Sí? Si el tipo de datos del parámetro es del tipo string. Yo pregunto si es un método set. Si ese método, si empieza con set, podría ser un set con varios parámetros, muy raro. Yo por las dudas pregunto si es un solo parámetro. Y si es del tipo string. ¿Sí? Si es así, por ahora voy a imprimir el método m.getName. Yo ejecuto. ¿Sí? Yo ejecuto. Recuerden que tengo que poner una X en todos los strings y me dice que claro, que para la persona yo tengo que ejecutar set nombre y set apellido. Y si en vez de una persona acá tengo un auto, ven que puse un auto, vuelvo a ejecutar y me dice que en un auto hay que ejecutar set marca, set modelo, set color. Lo que estoy tratando de determinar es qué método tengo que ejecutar. Yo tengo que ejecutar los setters. ¿Sí? No es necesario imprimirlo. Fue para testear. Siempre acostumbro a imprimir estas cosas para testear. A mí me gusta más imprimir valores más que usar el debugger. ¿Sí? Podría usarse otra herramienta. Aparte del debugger, me olvidé el nombre de esta herramienta. Ahora me voy a acordar en un rato. Hay que verla. Y sí, oscurita, ¿no? Java es extremadamente abstracto. Es muy abstracto. Es, digamos, una de las cosas más complicadas en cuanto a nivel de abstracción. Bueno, y sí. O sea, la idea es recibir un objeto, poder crear un objeto de la misma clase y poder acceder al estado sin yo saber qué tipo de objetos es. Esa es la idea de Java.
Cuando veamos a Hibernate, que es un ORM, van a ver que yo digo objeto guardar y me lo guarda en la base. O sea, a mí me queda un código muy sencillo. Pero ¿cómo se logra todo eso? Bueno, porque ese método guardar de Hibernate revisa qué tipo de objetos es, lo vincula con una tabla, porque si es un objeto del tipo cliente debe existir la tabla clientes, ¿sí? Le busca el estado al objeto y escribe la columna, la consulta insert automáticamente por mí. Entonces ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Y perdón, sí, se hace muy abstracto. Esto, como dijo Miguel, hay que ver 2 veces el video. Sí, es muy abstracto. Yo quería mostrar, ahora termino con esto y voy a mostrarles un ejemplo de una utilidad final. El método que sea lo tengo que ejecutar. Yo puedo decir m punto, ¿sí? Invoke. Con invoke lo ejecuto. ¿Sí? m punto invoke. Y lo voy a ejecutar sobre el objeto O, y lo que teníamos que guardar era una X. ¿Sí? Creo que ahí está. Con invoke ejecuto un método. ¿Cuál? ¿Sí? El que haya detectado. Set marca, set modelo, set color en el caso de un auto. Y le pone una X. A ver. Ven que el objeto auto tiene una X. Ahora, si yo acá, en vez de un auto, pongo una persona, me va a crear una persona y en sus atributos strings le va a poner X. XX. En los numéricos no. ¿Sí? Esa es la idea. Es abstracto, es para verlo 2 veces y a lo mejor para volverlo a explicar la semana que viene, ¿no? Calculo que no, que lo que expliqué en los tutoriales es más o menos esto, ¿eh? No hay mucho más en los tutoriales de Reflect. Es esto, por ahí lo hice un poco más largo al video tutorial, más introducción, o más corto, sí, pero no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Es esto. Quería mostrar un ejemplo. Voy a abrir 2 proyectos. Sí, 2 proyectos que ya mostré. Uno es Colegio App. Sí, Colegio App. Ahí lo abrí. Colegio App. Lo voy a ejecutar. ¿Sí? Y abre toda una interfaz gráfica. Tiene 2 tablas, alumnos y cursos. Entonces tengo la interfaz gráfica de alumno y de curso. Y yo puedo dar de alta un curso, borrar un curso o anotar un alumno en un curso. Son 2 tablas. ¿Sí? Y hay una parte que tenemos que resolver, que es patrón DAO. Porque yo pongo un nuevo alumno. Analía García. Edad 23 años. Dar de alta. La inscribí en este curso de Java con este profe. Y acá tengo Analía García. O incluso yo pongo Gar. ¿Sí? Y me busca apellido García. Letra por letra.
¿Sí? Bien. Voy a cerrar esto y voy a abrir otro proyecto. Este proyecto lo estoy haciendo en un curso de la mañana que les voy a abrir ahora. Lo abro. Va a tardar un poquito más en abrirse. Si aparte ya empiezo a acumular muchos proyectos, la máquina empieza a volverse lenta. No parece que lo estuviera abriendo. Decía Java C marzo, abrir. Parece que puse cancelar, ¿eh? Ahí sí lo está abriendo. ¿Sí? Y este proyecto es igual. Igual. Es el mismo proyecto. O al menos la base de datos es la misma. Con una diferencia. Va a ejecutar una interfaz gráfica web. ¿Sí? Va a encender un servidor web, va a deployar el proyecto y va a subir una interfaz gráfica web. Bien, esperemos a que cargue todo, es un proceso. Está encendiendo un Apache Tomcat. Es todo un proceso. Tomcat, contraseña. Tomcat en la especialización web. Sí, vamos a ver este tipo de servidores y todo lo que es Java Enterprise, todo lo que eso implica. ¿Sí? No tiene lindo diseño, pero se abre una interfaz gráfica web. Bueno, mantenimiento de cursos de alumnos, menú principal, mantenimiento de alumnos, voy y entro al formulario de alumnos. La base de datos es la misma, comparte la base de datos, porque yo digo Gar y está Teófilo García. Pensé que compartía la base de datos, no. Está usando base de datos de distintos servidores. Porque yo di de alta a Analía García, ¿no? Que era la última alumna. Pero no, usa distintas bases de datos. Hubiera jurado que era el mismo servidor de base de datos que usaba. Pero no importa, la interfaz gráfica es la misma. Pero esta es web. Si yo veo este proyecto, sí que es el web, y este proyecto se ven iguales. Hubiera jurado que el servidor es el mismo. FreeTech Colegio. Hubiera jurado que es el mismo. ¿Sí? Y el servidor... este está en un servidor del tipo online, del tipo PostgreSQL, y el otro en un servidor del tipo MySQL online. Pero bueno, no importa. Ambos proyectos tienen un patrón DAO, Data Access Object, que lo vamos a estudiar. Acá, alumno repository, ¿sí? Hay un método save en donde yo creo un alumno, en donde yo recibo como parámetro un alumno y lo tengo que guardar en la base. Y eso hace que yo tenga que escribir todo el insert, o sea, toda la consulta en SQL, ponerle cada uno de los parámetros, ejecutarla y luego retornar la clave generada. Y acá, como esto es educativo, son 4 parámetros, pero podrían ser 35. Y nos volvemos loquísimos. ¿Sí? Estoy haciendo una programación convencional. Voy a abrir un tercer proyecto
que es el mismo, pero usando Hibernate. Hibernate es un ORM. Es el mismo proyecto. Yo lo investigo, source, y son los mismos paquetes. Me da acá un error porque necesita bajar del repositorio los drivers de Hibernate y por eso aparece ese error, pero cuando ponga a compilar descarga los drivers automáticamente, ¿sí? Y lo guarda. Y observen que estoy en el mismo lugar, alumno repository método save. Yo lo que les mostré antes, alumno repository método save, hacíamos, perdón por la palabra, todo este quilombo, ¿sí? Con el SQL, fijando atributo por atributo, execute. Acá pido la conexión de JPA a Hibernate, inicio la transacción y yo le digo a Hibernate, guardame el alumno, y cierro la transacción, cierro la conexión. Yo solo digo commit y acá digo borrame el alumno, ¿sí? No escribo todo este SQL para borrar el alumno. Y acá updateo el alumno atributo por atributo, cuando yo acá digo, ¿sí? Persist alumno y me lo updatea. Hibernate acá en este método recibe el objeto alumno y se encarga de investigarlo en tiempo de ejecución. ¿Y qué va a usar? API Reflect. ¿Sí? Y eso hace que yo en realidad no necesite crear un alumno repositorio. Yo puedo crear un repositorio genérico porque puedo decir persist y recibo cualquier objeto, una factura, un curso, un alumno, un proveedor, cualquier cosa que tenga una tabla. Yo lo recibo y Hibernate lo va a investigar en tiempo de ejecución y va a decidir en dónde guardarlo y qué campos debe guardar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es por eso que vemos API String. API String, ¿de qué trata? De investigar un objeto en tiempo de ejecución, de investigar cuáles son sus clases, cuál es su clase, cuáles son sus atributos, cuáles son sus métodos. Por eso digo getDeclaredFile y obtengo un vector con los atributos de esa clase, o getDeclaredMethod y obtengo un vector, perdón, con los métodos de esa clase. ¿Sí? Porque va a haber muchas herramientas, no solo Hibernate, que hacen este trabajo. ¿Sí? Con esto, bueno, espero aclarar un poco el panorama del por qué. Después el tema sintaxis, bueno, no importa, eso nunca nos acordamos la sintaxis. Yo me acuerdo la sintaxis, no quiero presumir, pero estos cursos yo los debo haber dado ya más de 100 veces, Por eso, sin temor a presumir, no es mi intención presumir, porque si no parezco un presumido, no, di 200 veces el curso, pero la verdad que sí, y eso hace que me termine acordando la sintaxis de memoria, pero el secreto de esto no es saber sintaxis, sino entender la forma y la arquitectura de las cosas y el cómo ir construyendo un proyecto, porque los trabajos prácticos o el trabajo práctico final no trata de que creen una arquitectura, no trata de que resuelvan este problema. En el trabajo práctico final, ¿sí?, van a tener que copiar una arquitectura ya hecha. Es decir, yo voy a hacer el sistema ese de 2 tablas de alumnos y cursos, y en el trabajo práctico final ustedes van a diseñar una base de datos de 4, 5, 6 tablas, y para hacer el sistema van a copiar la arquitectura que yo les muestro en el sistema, ¿sí?
Estamos para el rol de programador trainee o programador junior. Y en este rol no tenemos responsabilidad del diseño, no tenemos la responsabilidad de decidir una arquitectura. Vamos a copiar un modelo que nos den. Después, obviamente, con los años van a poder ustedes, ya con la experiencia, ir modificando las arquitecturas, incluso diseñar arquitecturas propias. Esa es un poco la idea, ¿sí? ¿Es más claro? No les voy a preguntar en ningún examen esta sintaxis de memoria, ¿eh? Así que en eso quédense tranquilos. Comentarios, dudas, sí, no. Hay que entender de qué trata, pero no pasa por acá, ¿eh? En el examen de certificación, curiosamente, no vi nada de API Stream, ¿eh? Yo lo rendí, no vi nada. Pero se termina usando. El examen de certificación es muy loco, ¿sí? Porque no necesariamente va a preguntar cosas que se usen para trabajar, ¿eh? Es muy loco, pero ese es un asunto que voy a hablar después. Bueno, voy a cerrar el tema API Stream, pero va a volver, ¿eh? Esto vuelve. En algún momento voy a crear una utilidad con API Stream, ¿sí? Y vamos a ver cómo es esa utilidad. Van a reutilizar esa utilidad. Quisiera pasar a un tema nuevo que se llama excepciones. Exceptions, ¿sí? Y esto es el manejo de errores. Es más liviano este tema. Voy a crear una clase app que tiene un método main. Tiene un método main. Bien. Esta clase app, sí, esta clase app tiene un método main y voy a hacer algo sencillo. Sound 10 dividido 0. Esa división por 0 produce un error. Esto significa que esta línea o esta sentencia no se ejecuta. ¿Por qué no se ejecuta? Porque esto produce un error. Concretamente lanza una excepción y detiene el programa. ¿Sí? Voy a ejecutar esto y hubo una arithmetic exception, una excepción aritmética. El mensaje fue división por 0 en la línea 5. Esta es la línea 5. El programa terminó mal. El programa terminó muy mal. No llegó a su final. El programa terminó con la devolución 1. ¿Sí? Cuando devuelve 1, le devuelve 1 al sistema operativo, le está diciendo al sistema operativo que hubo un error. Si devuelve 0, significa que se ejecutó todo bien, y si devuelve -1, significa que hubo una excepción. No, Facundo, el evento es otra cosa. ¿Sí? El evento es otra cosa. Normalmente está asociado el evento a una interfaz gráfica. ¿Sí? Eso es otra cosa. Bien. Acá el problema es muy fácil de resolver. Claramente tenemos una división por 0. Es más fácil corregir el problema que seguir hablando de esto. ¿De acuerdo? Pero a veces no es tan fácil corregir el problema. A veces es una clase que no creamos nosotros, que creó otro grupo y nosotros somos usuarios, y esa clase produce errores.
y nosotros no tenemos la responsabilidad de corregirlo, ni tampoco sabemos corregirlo porque no sabemos cómo está hecho. Puede ocurrir, a ver, nosotros usamos la clase System, usamos la clase String, que la creó otro grupo de programadores, y yo no sé cómo está hecha. Podemos investigar un poco, pero aún así, si encontramos un error, no la podemos corregir, tenemos que reportar el error, ¿sí?, al proveedor del JDK, a ver si lo corrige. Bien. O a veces es un problema de hardware que no se puede resolver. Sí, a ver, con esto, si un disco duro está fallando o una memoria está fallando en la computadora, por ahora la solución es arreglar el hardware, ¿de acuerdo? O sea, cambiar el disco duro o cambiar el módulo de memoria y listo. Es la única solución. ¿Sí? Pero a veces no hay posibilidad de arreglar el hardware. Vamos a suponer un cajero automático. ¿Sí? Un cliente en una ciudad remota, ¿por qué no en Olavarría? ¿Sí? David en Olavarría, ¿sí?, va al cajero automático a retirar dinero. ¿Sí? Hay creo que 300 kilómetros de distancia. El cajero automático, ¿sí?, tiene que iniciar una conexión con la central Banelco en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, esa conexión es por medios públicos y tiene una longitud de 350 kilómetros. Cualquier falla en la conexión va a detener el proceso y va a producir un error. Un error que es terrible, porque va a aparecer este cartelón rojo y al usuario, ¿sí?, le va a quedar la tarjeta adentro, este cartelón rojo, sea quien sea el usuario, si es David o otro, ¿sí?, se va a poner loco. Mínimo una piña al cajero, ¿sí?, porque encima no devuelve la tarjeta. Aparte del error horrible, se detuvo el programa y no devuelve la tarjeta. Obvio que un banco no va a usar la conexión estándar que conocemos de ancho de banda o de internet. Posiblemente tenga una conexión punto a punto. La conexión punto a punto es mucho más cara, es lo que usaría normalmente un banco, sale mucho más caro que un servicio cable módem, y quizás sea de un solo mega de velocidad, pero es punto a punto y dedicado. Eso garantiza un 99,99% de efectividad. Es mucho más seguro. Pero el problema es que con 100, 120 mil cajeros distribuidos en todo el país, por lo menos lo que dicen las probabilidades es que 4 o 5 cajeros al día, al 0,001% de posibilidad de falla, al menos 4 o 5 cajeros al día van a caer en esa falla de comunicaciones cuando está habiendo una transferencia de un cliente y se detiene el programa. ¿Sí? Y es un problema porque vamos a tener 4 o 5 usuarios, ¿sí?, con problemas, pero aparte tenemos que mandar un técnico a cada uno de esos cajeros a reiniciarlo, a abrirlo, a sacarle la tarjeta y devolvérsela al cliente. ¿Sí? Solucionar ese hardware y hacer que sea perfecto va a ser más caro que enviar un hombre a la luna, o más caro que enviar un hombre a Marte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 100.000 cajeros o 120.000 cajeros distribuidos en todo el país,
¿sí? Y tengo que establecer una conexión perfecta las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, una conexión libre de fallas, ¿sí? En un país que es enorme, y aunque fuera chiquito, fuera una sola provincia, es un desafío técnico muy grande y muy caro. Entonces la solución tiene que venir por software. Yo tengo que de alguna manera capturar esos errores o esas excepciones en tiempo de ejecución, ¿sí? Por eso va a aparecer una estructura que la vamos a llamar try catch. Estructura try catch. Voy a hacer así. Try catch finally. La parte finally no es obligatoria. La parte finally no es necesaria, ¿sí? Pero está. Esta estructura empieza con un bloque try, sigue con un bloque catch, se recibe como parámetro un exception y luego el bloque finally. ¿Sí? Finally. Y vamos a colocar en el bloque try, colocar aquí las sentencias que pueden lanzar excepción, es decir, error. Estas sentencias tienen mayor costo de hardware. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Al estar adentro del bloque try, ¿sí?, se ejecuta más lento que estando afuera. Produce más carga en el procesador. La experiencia nos va a hacer determinar qué sentencias pueden lanzar exception y cuáles no. Eso va a ser un tema de excepción, porque vamos a colocar solo aquellas sentencias que puedan lanzar excepción, porque si se ejecuta más lento no voy a colocar todo. Si yo hago, por ejemplo, system.out.println hola a todos, esto va a lanzar una excepción si se está prendiendo fuego el procesador. Si no, no. Y si se está prendiendo fuego el procesador, hay un problema más grave que la excepción, ¿sí? Por ahí, en este nivel de Java, si no son meticulosos con eso, no vamos a notar la diferencia en la performance. ¿Sí? No vamos a notar la diferencia. ¿De acuerdo? Nos va a dar lo mismo si puse hola a todos acá adentro o afuera. Pero en programación Android, que es Java en cierta forma, ¿sí?, en programación mobile, mejor dicho, y en un servidor web muy centralizado, ¿sí?, eso empieza a ser importante.
Nos creemos que el teléfono es ultra veloz, pero en realidad no es tan veloz. Es un procesador muy chico, sin refrigeración y alimentado por batería. La física dice que no puede ser muy rápido, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, bueno, hay que hacer más eficiente la aplicación. Si no hacemos en forma eficiente la aplicación, empezamos a desperdiciar recursos que antes, sí, no nos interesaba. Cuando hacemos programación Java Desktop, el sistema de escritorio que les mostré recién, realmente no interesa mucho la performance en esos detalles, porque teniendo un procesador, ¿sí?, refrigerado, con sistema de refrigeración, 4 núcleos, mucho más megahertz que el celular, y alimentado por una red eléctrica de 220 volts, bueno, podemos desperdiciar algunos recursos. Pero en el celular va a haber que hacerlo todo más puntilloso esto. Es más importante colocar bien las cosas adentro de un try que en este tipo de programación. Y Julián, no puntualmente las excepciones. Los testers, sí, tienen que encontrar cualquier tipo de error. ¿De acuerdo? O sea, en una aplicación hay que empezar a ingresar todo tipo de datos a ver si se produce un mal cómputo o un error. Para el tester, el error es error. Después vamos a ver, o sea, el error es una detención del programa. Después, si es una excepción, es un tema nuestro, ¿sí? Podría no ser un error. O sea, podría salirse del programa porque alguien escribió system.exit 0 y se salió del programa, y no es un error, pero no es una excepción, por ejemplo, ¿sí? Bien, system.exit cierra el runtime, es decir, dicho en criollo, cierra el programa. Bueno, todo lo que está acá, si puede, se ejecuta. ¿Sí? Si se puede, se ejecuta correctamente. Sí, correctamente. Y finaliza el bloque try. Try, ¿qué significa? Intentar. Intentase esto. Si podés hacerlo, lo haces. Pero si hay un problema, si se produce una exception, ¿sí?, se detiene el bloque catch, TSH, no, se detiene el bloque try y se pasa el control se pasa el control de ejecución. Yo estoy comentariando, pero estoy adentro de un comentario. Se pasa el control de ejecución al bloque catch. Es decir, si todo lo que está acá se pudo ejecutar bien, se ejecuta. Y termina el bloque try. ¿Sí? Si se puede ejecutar bien, ¿sí?, se ejecuta y termina el bloque try. Cuidado, ¿sí?, hay que decir algo más. Y se pasa el control al bloque finally. O sea, continúa ejecutando desde el bloque finally. De todos modos, quería aclarar algo. El bloque try es un bloque obligatorio. El bloque catch
es un bloque obligatorio. El bloque finally es un bloque opcional. Es el único que es opcional. En realidad hay un caso que vamos a ver después en donde catch puede ser opcional, pero es un caso en especial. ¿Sí? Bien. Ahora, si todo esto corrió bien, el usuario puso la tarjeta, se hizo la conexión, hizo la transacción, retiró el dinero, le devolvió la tarjeta, finally. Pero si se trabó en el medio, porque hubo un error, lo bueno es que no se detiene el programa. ¿De acuerdo? Este bloque se ejecuta en caso de exceptions. En caso de haber un error en el bloque try, se ejecuta este bloque. Entonces, yo puedo controlar el error. ¿Por qué? Porque en el caso del cajero, yo puedo decirle al usuario, ocurrió un error con un cartel muy elegante, intente más tarde y le devuelvo la tarjeta, que es mucho mejor que poner un cartelón así rojo y retener la tarjeta. Si yo le puedo dar una respuesta elegante al usuario, ¿sí? Aparte de eso, se recibe como parámetro un objeto del tipo exception. ¿Sí? Yo recibo este objeto que es del tipo exception con el error. Y yo puedo investigar qué tipo de excepción es y qué mensaje. Normalmente el objeto exception no se lo muestra al usuario. Al usuario le digo, ocurrió un error, intenta más tarde, te devuelvo la tarjeta. Suma con los puntos quiero, no sé. También le metemos alguna publicidad. ¿Sí? El objeto exception normalmente nos los vamos a guardar en un lock. ¿Sí? Nos los vamos a guardar en un lock. ¿Sí? O sea, en un archivo, en una base de datos, y después investigamos y hacemos auditoría. Pero no se lo mostramos, ¿sí?, al usuario. Una vez terminado este bloque, continúa el control de ejecución, ¿sí?, en el bloque finally. Se continúa en el bloque finally. ¿De acuerdo? Bien. El bloque finally, este bloque se ejecuta siempre. Realmente yo lo estoy expresando acá, pero no lo vamos a usar, salvo en el primer ejemplo, después no lo uso más. Porque no sirve de mucho, porque en realidad si yo no pongo finally, el tema es que el programa termina normalmente o continúa normalmente. Es decir, lo que yo coloque acá también se ejecuta siempre. Pero aparte, las variables declaradas en try o catch están fuera de scope, están fuera de alcance. Sí, eso quiere decir que yo no puedo acceder a variables declaradas acá o acá. Si yo, por ejemplo, acá declaré una conexión y hubo una excepción, yo acá no la puedo cerrar.
porque una vez que pasé la llave se destruyen las variables. Por lo tanto, ni siquiera va a servir para cerrar conexiones. Es un bloque que vamos a dejar de usar, el bloque finally, ¿sí? Y ahora voy a hacer un código. Esto lo comentaré y voy a hacer try catch exception e, sí, finally. Acá voy a hacer 10 dividido 0. Eso va a dar una excepción. Eso hace que esta sentencia no se ejecuta. Porque que exista try catch no significa que este bloque termina normalmente. ¿Sí? Esto, hola a todos. Esto entra al bloque, imprime hola a todos, intenta hacer esta cuenta y ahí se plantó el bloque try. Se lanzó la excepción y salta hasta acá. Eso hace que esta sentencia no se ejecute. Si yo quiero que se ejecute siempre, la tengo que poner acá. Sí. El programa termina normalmente. ¿Sí? Entonces, yo acá le digo al usuario, ocurrió un error. ¡Qué desgracia! ¡Cuánta pena! ¿Sí? Y tengo el objeto exception, que voy a imprimir el toString para investigarlo, pero normalmente no lo imprimimos, porque el objeto exception me da todo esto y no lo queremos mostrar al usuario. Me lo guardo en alguna parte, pero en este caso lo imprimo. El bloque finally se ejecuta siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Ejecuto, va a ser hola a todos. Esto lanza una excepción, viene por acá, ocurre un error, imprimo el exception. El bloque finally se va a ejecutar y el programa termina normalmente. Vamos, ejecuto. ¿Sí? Hola a todos, ocurrió un error. ¿Sí? Y acá vemos que la excepción es una Javalan Arithmetic Exception, división por 0 es el mensaje. Fuimos al bloque finally y el programa termina normalmente. Ahora, si acá ocurre esto, ¿qué pasa? Ejecuta esto y no lanza excepción. Imprime el cálculo que es 10. Esta sentencia que antes no se ejecutaba, ahora se ejecuta. ¿Y qué va a pasar? De acá va a saltar a finally. El bloque catch no se va a ejecutar. Se ejecuta el bloque finally y el programa termina normalmente. Sí, voy a ejecutar y vemos que hizo hola a todos, imprimió el 10. La sentencia que no se ejecutaba, ahora se ejecutó. ¿Sí? Va al bloque finally sin pasar por catch y el programa termina normalmente. Ese es el flujo de datos, el control de flujo en esta estructura. ¿Es claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, Julián, te escucho. Sí, ya la... Bueno, eso te debo una explicación para dentro de un rato. Sí, vos podés hacer algo general. Catch exception. Catch exception vas a controlar una arithmetic exception, una null pointer exception, una IO exception por leer mal un archivo, una SQL exception por tener un problema en una sentencia SQL. Después viene lo especial.
¿sí? Quisiera agregar una documentación para esto de Deception. No la voy a buscar en internet, la voy a buscar en otro proyecto. Son fotos que descargo de internet, nada del otro mundo. Sí. Esta imagen. Y claro, no se detiene porque salta a catch. Eso es correcto. Eso es correcto, Julián. Bueno. La clase Exception extiende de Throwables. Throwables extiende de Object. Se ve media borrosa la foto. No conseguí mejores fotos en internet. No voy hasta media hora buscando fotos. Igual en el material PDF y en el video creo que es una foto mejor. La clase Throwables extiende de Object. Throwables representa todo lo que detiene el flujo de ejecución de un programa. Puede ser un error o una exception. Contra el error no puedo hacer nada. El error lo da la Java Virtual Machine y no puedo hacer historia. ¿Sí? Hay un problema con la Java Virtual Machine. No sé, se rompió el disco duro. Se prendió fuego el procesador o está mal la Virtual Machine. Contra eso no puedo hacer nada. Hay una clase más que hoy decía, no me acuerdo la clase, que es la aserción. La assertion. Las aserciones detienen el programa. Lo que pasa que uno desde el compilador podría decir si queremos hacer caso a las aserciones o no. ¿Sí? Un ejemplo de aserción. Por acá había un código que era muy complejo. ¿Y yo qué hice? Yo como programador, para testear, imprimí. Yo acá imprimí el nombre de los métodos porque yo quería ver si hacía las cosas bien. Y luego comentareo. Porque yo no quiero imprimir en el programa final esa información. Por ejemplo, yo ejecuto así este programa, sin importar si nos acordamos este programa. Yo ejecuto de esta forma y yo acá sé que, claro, hay que ejecutar set nombre y set apellido. Estoy viendo si investigué bien los nombres de los métodos. Pero en la versión final, yo comentareo esto. O sea, cuando le entrego el producto al cliente, lo comentareo. Eso que yo hago, podríamos decir que es una mala práctica. Lo correcto sería crear una aserción. ¿Sí? No me acuerdo ahora de memoria cómo usar la clase aserción. ¿Sí? Tendría que buscarlo. De hecho, en los apuntes, ¿sí? Parte 8 creo que está, explico la aserción. Yo tendría que imprimirlo a través de una aserción. ¿Sí? Entonces, yo como soy desarrollador, voy a compilar con las aserciones encendidas. Y son cosas que lanza el compilador por una consola. Y cuando termino de programar y entrego al usuario final, debería compilar con las aserciones apagadas. Entonces no le va a salir al usuario final eso. De esa manera me evito el comentariar y descomentariar esta información
Es una herramienta que existe, pero la realidad es que muchos programadores no la usamos, ¿sí? ¿Podemos decir que está mal lo que hago? Sí, sí, realmente podemos decir eso, pero bueno, no he visto que se use mucho en el mercado laboral. Por las dudas les puse el apunte en parte 8, exception. Sí, si van al Moodle, de todos los apuntes, parte 8, al final de todas las excepciones creo que se explica aserciones. Pero observen que cuando buscan en internet de estas fotos ni siquiera las nombran. ¿Sí? O sea, la verdad que corre tan poco en el mundo que no están nombradas en estos apuntes. Dentro de las exceptions existen las checked exception y las unchecked. Las excepciones que extienden de runtime exception, porque exception es padre de todas las excepciones. Las excepciones que extienden de runtime exception, null pointer, number format, class cast exception, array index out of one exception, arithmetic exception, son excepciones unchecked. Las que no extienden de runtime y extienden directamente de exception son excepciones checked. Y ahora vamos a ver después del recreo qué implica una checked exception o una unchecked. Pero primero me gustaría buscar otra fotito más. Si no la encuentro acá voy a ir a Google. ¿Sí? Java C. A ver si acá está. No, acá no está. A ver si hay una foto mejor para poner. Clase 4 se borró lamentablemente. No, no tengo otra foto. La voy a buscar en Google porque me parece un poco incompleta esa foto. Abril noche, no. Marzo. Y no tengo cursos más viejos. Voy a buscar en Google una foto mejor. Y después de buscar la foto salimos. Mejor vamos al recreo y después pongo una foto mejor. Ya son y 50. ¿Sí? Y seguimos con el tema excepciones porque hoy no lo vamos a terminar. Es largo. Hay toda una historia con las exceptions. Nos va a llevar por lo menos 2 clases. Recreo hasta 21:10 horas. La grabadora no me tengo que olvidar. Y también, sí, buscar checked y unchecked exception. Un dibujo mejor que hay en Google. Sí, imágenes mejor de lo que son las exceptions. Y nos vemos en 20 minutos.